En tiempos de coronavirus, ¿qué equipos pueden sufrir más con la ausencia de aficionados en sus gradas? Vamos a analizarlo. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Por desgracia, el coronavirus sigue muy presente en nuestro día a día, no se ha ido el bicho y además en España estamos viviendo como una segunda oleada. Esto afecta, obviamente continúa afectando directamente al deporte, al fútbol, y en concreto nos vamos a centrar en este vídeo en los aficionados, en aquellos que no pueden ir a los estadios y por lo tanto qué equipos de la liga pueden verse más o menos afectados por esta ausencia de sus aficionados en las gradas. Ojo, porque igual hay equipos que incluso les puede beneficiar un poco que sus estadios no se llenen. Lo vamos a ver a continuación. No voy a aparecer yo solo en el vídeo, he contado pues con la colaboración de otros periodistas como David de las Heras, como Senén Morán, como Samu Galicia o Luigi Calabor, que nos van a hablar pues de diferentes equipos a los que ellos pues siguen más de cerca y por lo tanto pueden conocer según el contexto además particular de cada equipo, pues si estos se van a ver más o menos afectados por la ausencia de aficionados en las gradas. En este primer vídeo, y digo primer vídeo porque tengo pensado hacer mínimo uno, quizá dos más sobre este tema. Si os gusta, dejádmelo como siempre en los comentarios, también en el botón de me gusta. Como digo, en este primer vídeo vamos a hablar de equipos como el Athletic, también de los recién ascendidos, además aparece el Valladolid y el Barça, pero permitirme, chicos, antes de daros paso, hablar primero de Osasuna. Bueno, pues este canal básicamente gira en torno a Osasuna y creo que puedo ser una voz más o menos autorizada, ¿no?, para hablar de este tema. Y bueno, pues ole por mí, me coloco en primer lugar. Sí, para mí sí va a afectar a Osasuna el hecho de que no tenga aficionados en el Sadar. Además, creo que bueno, pues el contexto en general de este año era el centenario, con la pues prácticamente construcción de un estadio nuevo. Creo que simplemente por estos dos conceptos, el centenario y el estadio nuevo, que no pueda haber gente animando al equipo cada 15 días, pues es algo que va a afectar a los jugadores. Evidentemente espero que cuanto menos mejor. Es algo que además pues pueden irse acostumbrando porque ya jugaron pues la temporada pasada así. Al final esta es muy larga, se puede hacer muy largo que no haya aficionados en las gradas, y creo que por el hecho de cómo es además la afición de Osasuna, que siempre estamos encima del equipo, sobre todo pues cuando las cosas no se ponen muy mal, es una afición que empuja muchísimo y que muchas veces juega con 12 jugadores. No lo digo solamente yo porque lo pueda ver un poco más subjetivo este tema, sino que se puede escuchar en muchas retransmisiones a lo largo de estos años, lo habréis escuchado. Entonces, por el tipo de afición que tiene Osasuna, que aprieta mucho tanto al equipo como a la afición rival, porque también está muy encima de Osasuna, y además se trata de una afición que no pita, no suele pitar mucho a su equipo, está muy encima siempre para animarlo. Evidentemente ha habido pitos a lo largo de los años, porque eso pues sucede siempre, ¿no? Pero es una afición que está muy encima, sobre todo cuando las cosas van mal, se han torcido, y por lo tanto pues ese apoyo extra que creo que no tienen tanto otros equipos de la liga, pues Osasuna lo puede sufrir, ¿no? Esa ausencia de gritos y de apoyo. Creo que estaréis de acuerdo conmigo que por el tipo de afición tan cercana al equipo, pues Osasuna pueda sufrir un poco, espero que un poco, la ausencia de aficionados, al menos estos próximos meses en las gradas del Sadar. Y después de hablar de Osasuna, vamos a hacerlo de su rival por excelencia, que no es otro del Athletic. Para ello vamos a dar paso a Luis Calabor. Oye, al Athletic incluso le puede beneficiar esta situación. ¿Qué nos cuentas, Luis? Hola Maite, encantado de que me invites a tu canal. Y sobre la pregunta que me planteas sobre el Athletic, pues fíjate, yo voy a hacer una opinión un poco impopular. Yo creo que le va a venir bien al equipo. Yo creo que al equipo le va a venir bien, porque es cierto que empieza a haber cierto run entre todo aficionado del Athletic con respecto a la directiva y con respecto al equipo, ¿no? Con la directiva por la falta de fichajes, por el papel que está teniendo Rafael Corta, que igual está siendo un poco discutido. Y también al respecto del equipo por la falta, ¿no? Por la falta de juego creativo, ¿no? Que yo creo que está siendo muy evidente que el Athletic está siendo un equipo un poco plano, y eso al aficionado obviamente nunca le gusta. Entonces, al contrario de lo que te hubiese dicho otras temporadas, yo creo que en esta
En parte le va a venir bien porque ya hay declaraciones de jugadores como Yeray o Dani García que dicen que están siendo sometidos a críticas injustas. Entonces, eso es obvio que ahora mismo, tal y como están las aguas por Bilbao, ¿no? Es posible que le venga bien al Athletic que la afición no esté, y sobre todo si los resultados van mal, obviamente. Muchas gracias, Luis, por aclararnos este tema, y ya veis que hay equipos que pueden agradecer, entre comillas o muy entre comillas, que no se llenen sus estadios esta temporada. Y vamos a pasar ahora directamente a hablar del Barça, porque tela el Barça en general por los últimos meses que está viviendo, en el plano institucional, que incluso, bueno, pues el presidente no sabemos si va a terminar tampoco esta temporada pues presidiendo el Barça, Bartomeu, además con todo este jaleo que se montó de que si Messi se va, Messi se queda. Total, que ya ha empezado la liga, lo hicieron en el Camp Nou, sí, los aficionados por supuesto, y David de las Heras con diferentes datos nos analiza si al final el Barça a lo largo de la temporada también va a sufrir o no esta ausencia de aficionados. ¿Qué nos cuentas, David, esta vez? ¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Si hablamos acerca del rendimiento del Barça en casa, es un caso un poco especial, ya que las últimas temporadas ha sido prácticamente inmejorable. Por lo tanto, yo no sé qué tal influirá esto de que no haya gente en las gradas, pero bueno, en todo caso tiene pinta más bien de que puede perjudicarle, que puede ser peor de lo conseguido en las últimas campañas, porque es que el rendimiento de las últimas temporadas es prácticamente inmejorable. Obvio que hay margen de mejora. La temporada pasada el Barça tan solo en 4 partidos no consiguió ganar cuando jugó en el Camp Nou. Uno fue en Champions contra el Slavia de Praga, con quien empató, otro fue contra el Real Madrid en el Clásico, y después de volver de ese paro de la competición empató contra el Atlético de Madrid y cayó contra Osasuna, un partido que recordarás y que además también supuso el fin a una racha de 40 partidos consecutivos del Barça sin perder en el Camp Nou. Por lo tanto, el equipo blaugrana ante esta situación pues seguramente lo note. Tampoco creo que sea en exceso la diferencia, es decir, los resultados más o menos han sido equiparables, bastante parecidos cuando ha jugado el Barça como local con o sin público, pero por supuesto que se echarán en falta esas 100.000 gargantas, esos 100.000 aficionados partido tras partido en el Camp Nou. Por eso digo que es bastante difícil mejorar lo que se ha conseguido en las últimas campañas como local por parte del Barcelona, así que en todo caso supongo que el rendimiento del equipo culé podría verse perjudicado, aunque tampoco creo que se vea perjudicado en exceso, visto un poco lo visto que han sido un poco con los números que solían conseguir cuando había público en las gradas. Pues actualmente el Barcelona de momento se mantiene más o menos en esos buenos resultados, veremos a ver qué tal le va, pero de momento el Barça ha sido uno de los mejores locales de las últimas ligas. De hecho, si hablamos de la última campaña, pues por ejemplo el Barça consiguió pues corregir esos puntos que no conseguía sumar fuera de casa, que se dejaba de visitante, los subsanaba ganando puntos siempre en el Camp Nou, que solía ser pues un poquito donde siempre consigue ganar el Barcelona los 3 puntos. Veremos si esta temporada se mantiene esa dinámica o cambia ahora con esta situación de pandemia sin aficionados en los estadios. Veremos a ver, estaremos por aquí pendientes. Muchas gracias, David, también por esta explicación. Ya sabemos que la afición del Barça puede no estar tan encima en general como otros equipos de la Liga, o bueno, básicamente yo que he estado en el Camp Nou y en el Sadar, pues no tiene nada que ver una afición a la otra, y por lo tanto puede que, creo en mi opinión, en este caso, que el Barça en general no note tanto como Osasuna, por ejemplo. Hablo de que he podido vivir pues estas dos experiencias, tanto en el Camp Nou como en el Sadar, pues creo que el Barça en ese sentido puede sufrir mucho menos sin sus aficionados en las gradas. Y antes de empezar a hablar de los recién ascendidos, vamos a hacerlo del Valladolid a través de Samu Galicia, quien nos va a detallar pues cómo está este tema en Pucela, cómo pueden vivirlo allí el equipo en Valladolid, y además nos explica un detalle importante que ha tenido el club con los aficionados esta temporada. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo creo que en Valladolid, en Pucela, sí que va a pasar factura el no poder jugar con la afición. Vivimos tiempos que lamentablemente por el coronavirus no nos van a permitir disfrutar del fútbol, pero yo creo que Valladolid sí que se va a ver afectada por esto. ¿Por qué? Bueno, porque se ha recuperado un poco la sintonía de la afición con el equipo, sobre todo tras la llegada de Ronaldo a la presidencia. Había, no sé, como una sensación de que no comulgaba la afición y el equipo en la anterior época, pero ahora sí que se ha recuperado la ilusión. La temporada pasada hubo récord de abonados, había hasta lista de espera para hacerse socio para poder subir al José Zorrilla, y este año pues no ha podido ser. Entonces, bueno, la temporada pasada sí que hubo una sensación de que la afición llevaba en volandas al equipo, que lo arropaba, y este año lamentablemente no vamos a poder verlo. Por cierto, el Real Madrid, uno de los pocos equipos que ha paralizado la campaña de abonados, no va a cobrar nada a los socios, siguen manteniendo el número de abonados, aunque no haya fútbol o no lo puedan ver, o vamos a ver cómo se
lleva hacia adelante esta situación, pero de momento, oye, pues ahí mantienen su número de abonados sin pagar un eurito, que está bastante bien. Me parece un detallazo el que ha tenido el Real Valladolid con sus aficionados, como ha comentado Samuel, que ha paralizado esas renovaciones, no va a cobrar dinero y por lo tanto pues me parece pues eso, un detalle con los abonados. Evidentemente pues también se lo podrá permitir, etcétera, pero el concepto en sí pues me parece una gran medida que ha tomado el Real Valladolid, aparte de que, bueno, pues según nos cuenta Samuel, sí va a influir esa ausencia. Y ahora vamos a hablar de la Liga Smartbank, o bueno, vamos a hablar de los 3 ascendidos, mejor dicho, a la Liga Santander. Y ahora vamos a hablar de esos 3 ascendidos a la Liga Santa. Para ello vamos a contar con un experto en segunda división, que es Eren Morán, que nos va a dar su opinión sobre qué equipo de los 3 ascendidos, el Cádiz, el Huesca y el Elche, puede sufrir más este año en primera sin sus aficionados en las gradas. Vamos a escucharle. Bueno, Maite, me preguntas por las aficiones que han subido a Primera División desde la Liga Smartbank, y tengo que decirte que creo que la que más aprieta y el equipo que más pierde, sin duda, por la alegría que transmite su afición y por cómo aprieta dentro del campo, es el Cádiz Club de Fútbol. Para mí el Cádiz Club de Fútbol es el equipo que más pierde al no tener gente en su estadio. De entre los 2 que tenemos, que son el Elche y el Huesca, creo que, por lo visto en la Liga Smartbank, el Cádiz es el equipo que más pierde. También te diría que el Elche, porque el estadio del Elche, el Martínez Valero, es un estadio brutal que en Primera División quizá pues volviera a llenarse como en tiempos pasados veíamos al Elche en Primera División con el Martínez Valero lleno, con la gente apretando. Creo que Cádiz y Elche pierden mucho al no tener a sus aficiones en el estadio, porque además son equipos que yo creo que llevan mucha gente al campo y que en este caso pues les va a afectar, ¿no? Y en tercer lugar tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca, que creo que es el equipo que menos afectado, entre comillas, va a estar al no tener gente en su estadio, pero básicamente por un tema de aforo, porque el Alcoraz es de estos 3 estadios que estoy comentando el más pequeño. El Carranza es grande, el Martínez Valero es bastante grande y el Alcoraz es un estadio pequeñito y mete menos gente el Huesca en su estadio. Por lo tanto, si yo tuviera que decirte, te diría que pierde mucho el Cádiz, que pierde mucho el Elche y que de estos 3 el que menos pierde es el Huesca por un tema de aforo. Muchas gracias, Enen, por la explicación, y esto es todo por hoy en relación a estos equipos. ¿Estáis de acuerdo o no con estos periodistas? Ellos siguen más de cerca a estos equipos y por lo tanto creo que podían tener una mejor opinión que yo al final sobre este tema. ¿Estáis de acuerdo con ellos o no? ¿Qué equipos creéis que pueden sufrir más o menos esta temporada de la Liga sin los aficionados? Dejádmelo como siempre aquí saber en los comentarios, y además insisto, si os gusta este tipo de vídeo pues también tenéis el me gusta y más adelante pues podemos seguir analizando otros equipos de la liga en relación a sus aficionados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado y nada, pues hasta luego.